el día de hoy. Antes que nada me presento, yo soy Paulina Ostoa, soy especialista de la marca Mile aquí en COSIBA, que es Consorcio Científico del Bajío. Nosotros somos una empresa que está dedicada a la comercialización de material y equipo para laboratorio. Ya tenemos más de 30 años en el mercado y nos encontramos certificados bajo la norma ISO 9001-2015. Actualmente estamos atendiendo toda la zona del Bajío, sin embargo realizamos envíos a toda la República y contamos con personal especializado en nuestras principales marcas. Nosotros representamos actualmente a más de 15 líneas de prestigio nacional e internacional, como vendrían siendo Biorad, Hack, en esta ocasión Miele y Brand, que son los que nos van a apoyar con el webinar, entre muchas otras. El día de hoy vamos a presentarles el webinar de buenas prácticas en el vidrio de laboratorio, el cual va a ser los ponentes van a ser la ingeniero químico Verónica Nápoles, quien es gerente regional en Brand para México, Centroamérica y el Caribe, y el ingeniero Evaristo Barsi, quien es el gerente regional de Miele para Latinoamérica. Ambos ya tienen una gran expertise en sus respectivos campos, la ingeniero Verónica con 26 años ya en Brand y el ingeniero Evaristo con 19 años ya en Miele. Entonces, muchísimas gracias y vamos a proceder con el webinar. A continuación los dejo con la ingeniero químico Verónica Nápoles. Buenos días a todos. Les agradezco mucho el tiempo que nos dan para platicar con ustedes sobre lo que son las buenas prácticas de laboratorio en todo lo que a vidrio volumétrico se refiere. Sin más preámbulos, voy a compartir mi presentación. El título de la misma es La importancia de la volumetría en los análisis, manejo correcto, seguridad y limpieza. Siempre vamos a estar hablando bajo las buenas prácticas de laboratorio. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Que el participante identifique y reconozca los factores que interactúan antes y durante la realización de un análisis y su influencia en los resultados obtenidos. Vamos a ver poco a poco por qué hablamos de antes de realizar un análisis. La tarea más importante que se realiza en un laboratorio de análisis es la medición de volúmenes. Esto no importa que nosotros tengamos el mejor equipo del mercado que nos vaya a dar el resultado total de ese análisis. Nosotros tenemos incluso que manipular las muestras para trabajarlas y para colocarlas en ese equipo. Entonces estamos hablando que en un laboratorio se están midiendo volúmenes constantemente para preparar patrones, para preparar muestras, reactivos mismos en nuestro laboratorio o medios de cultivo. Entonces, hay que hacernos 3 preguntas. ¿Evaluamos las condiciones de nuestro material volumétrico antes de realizar los procesos? Es decir, ¿verifico qué información viene impresa en mi pipeta para saberla manipular correctamente? Por ejemplo, aquí me dice que es norma ISO, que este es el límite de error y que está ajustada por lo que expulsa, lo que quiere decir que no debo soplar la gota que queda en la puntita. De ahí que antes de realizar el estudio o el análisis, yo tengo que examinar completamente mis materiales para saberlos manipular de la manera adecuada y cumplir así este límite de error. La segunda pregunta, ¿realizamos una limpieza adecuada? ¿Qué pasaría si yo no limpio adecuadamente mis materiales? Que estaría por un lado contaminando y por el otro lado dando una menor cantidad de volumen. Y la tercera, ¿cada cuándo llevamos a cabo la verificación de las calibraciones de estos materiales? Así es, aunque es vidrio, tenemos que realizar estas verificaciones de calibración. Vamos a iniciar indicando cuáles son los materiales volumétricos de vidrio que trabajamos a diario. Y aquí tienen las imágenes y los nombres. Matraces volumétricos, pipetas volumétricas, pipetas graduadas, probetas graduadas y buretas graduadas. Vamos a hacernos unas preguntas para, al responderlas, saber cómo debo llenar una requisición adecuadamente para que mi proveedor, en este caso COSIBA,
me puede entregar el material exactamente con las características que yo necesito. Y por supuesto, la primera pregunta es, ¿este material lo requieres clase A o clase B? Por lo general, en laboratorios con certificaciones ISO 9000, siempre nos van a solicitar material clase A. ¿Por qué? Porque viene calibrado y nos va a entregar un certificado. La segunda pregunta importante es, ¿bajo qué norma debe estar calibrado este material? A saber, tenemos dos normas internacionales, DIN en ISO y ya STM, que es la que pide la Farmacopea de Estados Unidos, que es la USP. Ya que tengo que ustedes desean clase A y normas ISO, por ejemplo, ahora la siguiente pregunta es, ¿con qué certificado lo quieren recibir? ¿Certificado de lote, certificado individual o certificado DAX, que es certificado de calibración avalado por la EMA? O certificado bajo las normas USP. Sí, tenemos certificado de lote y certificado individual también. En el caso de las pipetas gradadas o volumétricas, si ustedes requieren que todo su personal sepa que no se debe soplar la gota, entonces vamos a pedir con ajuste por entrega. Cuando nosotros tenemos varias marcas, el problema es que tenemos que revisar cada pipeta para saber si debo soplar o no la gota que quedó en la punta. Y eso va a depender del ajuste. Buretas rectas, como esta que tengo aquí, con sistema modular o cero automático, como la imagen que tengo aquí. Y en el caso de los matraces, bueno, ahí tenemos que identificar con mucho mayor especificidad cómo quiero ese matraz. Lo quiero de cuello ancho porque tengo un análisis donde tengo que introducir una cápsula y si es cuello angosto no cabe. O a lo mejor quiero cuello ancho porque voy a introducir una micropipeta. De forma trapezoidal, como tengo este de aquí, en volúmenes pequeños 1, 2, 5, 10, 25 y 50, este es mucho más estable en una mesa de trabajo que con la forma clásica. Volúmenes pequeños hasta 50 es mejor pedir trapezoidal. De vidrio claro o de vidrio ámbar. Voy a utilizar material que sea sensible a la luz. Por supuesto, requiero y necesito material color ámbar. Con tapón de vidrio o con tapón de plástico. Ahí ya va a depender del gusto de cada usuario. Con recubrimiento Pure Protect, es decir, que a lo largo de toda la forma del matraz tengo un recubrimiento de poliuretano para evitar derrames cuando se llegan a romper, o un matraz con PFA, que es específico para trabajar en ICP, en análisis de trazas. Aquí vemos la explicación de lo que es clase A o clase B y las dos normas. Ambas normas manejan las dos clases. La clase A o AS siempre representa la más alta clase de exactitud, es decir, las tolerancias según estas dos normas. La S que tengo aquí me indica que es vertido rápido. Es clase A, pero además es vertido rápido. Entonces se va a referir a lo que está entregando un líquido, pipetas y buretas. Y por supuesto la clase A se va a utilizar para aplicaciones analíticas. ¿Cuáles son las marcas registradas en este caso? Blaugrana y Blaugrana Eterna. Eterna lo voy a solicitar cuando yo sé que mi lavado es agresivo. Entonces, este tipo de escala solamente se puede eliminar del vidrio por erosión. Un lavado que sería demasiado agresivo. La Blaugrana es como tipo serigrafía. Yo la voy a sentir al tacto. ¿Qué pasa con la clase B? La clase B es hasta 2 veces el error de la clase A y es para uso general en laboratorio o cuando estamos preparándonos en educación. Las marcas registradas serían Silver Brand y Silver Brand Eterna con las mismas especificaciones que acabo de comentar. Ahora vamos a dar un ejemplo para tener más clara esta situación. Aquí yo tengo 2 pipetas aforadas, las 2 son de la marca Brand, las 2 son clase A y las 2 son de 5 mililitros. ¿Cuál es la diferencia entre ellas?
que esta está ajustada por la norma ISO 648, cuyo límite de error o tolerancia es 0,015, más menos 0,015. ¿Qué pasa con la ASTM que nos pide la farmacopea USP? Este límite de error es más menos 0,01. Es decir, acá yo puedo tener 0,11, 0,12, 0,13, no lo especifica, y aquí tengo 0,015. Entonces, de ahí la importancia que ustedes seleccionen y soliciten la norma que requieren para trabajar de acuerdo a su directriz en la empresa donde están trabajando. ¿Cuál es el ciclo de vida que tenemos del material volumétrico en el laboratorio? Previo a un análisis, pues definitivamente una compra adecuada y correcta. Ya vimos que si la compra no es adecuada, vamos a tener diferencias a la hora de dar un resultado. Y posteriormente, la elección adecuada del material volumétrico, ya sea de vidrio o de manejo de líquidos que yo voy a trabajar. Vamos a ver más adelante un ejemplo. Durante el análisis, por supuesto, una excelente manipulación. Soplo o no soplo la gota, verifico que esté sucio o no esté bien limpio el material, lo regreso, cómo debo preparar una solución, cómo debo titular o medir un volumen en una probeta. Lo vamos a ver también más adelante. Y posterior al análisis, ¿cuál sería? La limpieza adecuada, que ahí entra definitivamente el proveedor Miele, y sin provocar daños, ¿no? Y la calibración de todos los productos volumétricos. Como comenté al inicio, también el material volumétrico se tiene que hacer su verificación de calibración entre 1 o 3 años. Esto va a depender del uso y rotación de uso que le doy a mi material. Ahora vean, ¿por qué es un ciclo? Porque llegando aquí, regresa acá. Y puede darse el caso de que en un turno, un material, podemos dar ejemplo, matraz aforado de 50 o de 100 mililitros, esté rotando aquí en este círculo pequeñito. Por eso es tan importante tener cuidado al realizar la limpieza y el secado, porque ahí es donde se pierde el, 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 la vigencia de un certificado de un material volumétrico. Ahora, ¿qué nos dicen las buenas prácticas de laboratorio? Los aparatos deben ser examinados previo a cada proceso que voy a realizar a diario. Yo tengo que checar que mi material no esté dañado, no esté estrellado, no esté roto, y además de qué manera lo voy a manipular. Como ustedes vieron, en el mismo producto nos va a decir cómo lo tenemos que manipular. Segundo proceso, limpiarlos. Debo limpiarlos inmediatamente después del uso y evitando rayaduras en mi material volumétrico, porque aquí es donde se pierde, ¿qué? La calibración, y entonces mi certificado ya no tiene vigencia. Entonces, ven, buenas prácticas de laboratorio, los aparatos deben ser examinados, limpiados y calibrados periódicamente, siguiendo procedimientos normalizados de trabajo. ¿Para qué? Para obtener resultados confiables. Ah, perdón. No, está bien, yo creo que ha de ser tu internet. Está bien, sí se escucha. ¿Sí se escucha? Gracias. Sigo los procedimientos al pie de la letra. ¿Dónde van a estar? En mis manuales de procedimiento. Vamos a suponer que ahí me dice, toma una alícuota de 2 mililitros. Ahora, tengo que ver con qué tipo de material lo voy a medir. Perdón, no quiere pasar. ¿Cuál es la mejor alternativa que yo tengo como usuario? Generalmente en los manuales no me dice utiliza una pipeta, utiliza una micropipeta, yo tengo que elegirlo. Entonces, ¿qué opciones tengo para medir 2 mililitros? Puede ser una pipeta volumétrica, puede ser una pipeta graduada o puede ser una probeta. Depende qué exactitud requiero.
Depende con qué me siento mejor, qué manipulo mejor. Ahí elijo yo mi material y tengo que verificar que ese material esté en las condiciones adecuadas para llevarse a cabo mi trabajo. Ya dijimos, con limpieza, que no esté quebrado, que no esté astillado, que no esté lastimado como este matraz que está en la imagen. ¿De qué manera Brand me ayuda a cumplir estas exigencias de certificación de material volumétrico? Bueno, somos una empresa que trabaja bajo buenas prácticas de laboratorio, que sigue lo que es control de medios de análisis y que además cuenta con un laboratorio acreditado por el cual podemos expedir estos certificados de calidad o de calibración que les entregamos a ustedes en cada material. Nosotros no nos podemos exponer a entregar un material que no cumpla con los límites de error de las normas DIN, EN ISO o ASTM, porque estaríamos en riesgo de perder la acreditación que tenemos a través del PTB en Alemania. Por eso es que expedimos diferentes certificados de calidad y esto va a depender de los procesos que ustedes tienen y de a quién están ofreciendo ustedes sus servicios. Vamos a empezar por lo más común, que es el certificado de lote. Como ven, aquí tengo el producto y yo voy a ver que tengo un matraz aforado, Blaubrand, que es clase A, con un esmeril de tamaño 1926. El número de artículo de este producto es el 37252. Es de 500 mililitros y tiene una tolerancia de 0.25 mililitros. Como ven, también viene sobre el producto. ¿De qué norma? DIN EN ISO 1042, que también viene especificada sobre el producto. ¿Cuál es el número de lote? 46DM18. Año de fabricación 2018, número de lote 46. Esto quiere decir que si yo estuviera trabajando este matraz, 2018 ahorita, si yo le hiciera verificaciones cada 3 años, yo ya debería de tener otro certificado que avale que después de 3 años yo lo verifiqué, ¿sí? Ya este tendría 5 años, 5 años de uso. Es muy difícil que un matraz que rola varias veces en un turno continúe con el mismo límite de error. Después viene el valor medio, la desviación estándar, y en esta área ustedes tienen la trazabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que me están indicando la balanza con la cual se pesó este matraz. Aquí en estas letras pequeñas dice que esta balanza se calibra cada 3 meses con este marco de pesas. Y el termómetro que se utilizó para medir la temperatura con la cual se calibró el material. ¿Quién lo hizo? Y la fecha en que lo hizo. Ese es certificado de lote. Ustedes pueden llegar a encontrar matraces o probetas con esta nomenclatura de número de lote. Eso quiere decir que el año era 2018 y que el número de lote es 46. Actualmente tenemos esta nomenclatura. Certificado individual. Va a decir que cada pipeta va a tener un número de lote diferente. Aquí ustedes me pueden pedir 30 matraces, todos van a tener el mismo lote, ¿sí? Porque es certificado de lote. Quieren que cada pieza venga con un número diferente, se tiene que pagar un certificado individual, ya que yo voy a tomar esta pipeta, la voy a llevar al laboratorio, la voy a calibrar y solamente va a tener este número de lote. Estos dos son bajo la norma DIN EN ISO. ¿Qué pasa con un certificado USP? Bueno, el certificado me va a indicar la norma y también me lo va a indicar en el producto, el número de lote, la desviación o límite de error y también la trazabilidad. Aquí la diferencia es la norma que se utilizó para calibrar esta pipeta. Y por último, tenemos el certificado de calibración. El único producto que nosotros ya entregamos con el certificado de calibración, es decir, el precio ya incluye este certificado, es este matraz con 3 marcas, que es un patrón para verificar nuestros dispenset, nuestros dosificadores. Ya después de que lo limpié, lo coloco en un frasco con agua desionizada,
dosifico el volumen nominal en el matraz que también tiene el mismo volumen, y si el menisco me queda en la marca de en medio, la calibración está perfecta. Las líneas externas son justo el límite de error de ¿quién? Del dosificador. Entonces, aquí ven, no es una copia, es un certificado original que avala el DAX y la ILAC, en donde la EMA es socio activo de la ILAC, al igual que el DAX alemán. En este tipo de certificado viene incluido el nombre y la dirección de la empresa que lo pidió, porque es un certificado de calibración, y firmas y sellos en original. Y por supuesto, los resultados de la calibración. ¿Cómo puedo obtener este certificado? Bueno, cada vez que ustedes reciben el producto del proveedor COSIVA, van a recibir un certificado como este. Si por alguna situación se perdió, yo entro a la página web de Brand, www.brand.de, coloco el número de artículo en la primer casilla y el número de lote. Le doy clic en la lupa y si me sale una imagen como esta, donde hay un certificado, presiono aquí y obtengo el certificado que puedo imprimir en ese momento en mi laboratorio. Ahora, una cosa muy importante. ¿Cuál es la vigencia del certificado? Ya lo mencioné. Cuando yo recibo mis materiales, están así, nuevos, no tienen ninguna rayadura, ningún deterioro en toda su forma. Tengo mi certificado individual, el de lote y el DAX en estos productos. Pero si yo en la primera semana lo lavo con fibra verde, con un escobillón que tiene 2 alambres en la punta, en lugar de utilizar tensoactivos, utilizo detergentes o FABs, y además incremento la temperatura a más de 60 grados centígrados, voy a obtener este tipo de deterioro en mi material volumétrico. Si ven este matraz, ya ni siquiera se ve la información del material. Entonces, en una auditoría, aunque yo le diga al auditor, aquí tengo el certificado, esto es una no conformidad. ¿Por qué? Porque este material ya no cumple con los límites de error que vienen indicados en mi certificado de calidad o de calibración. Del lado izquierdo ven ustedes el lado oscuro del laboratorio, es decir, pipetas despuntadas, matraces deteriorados, ¿sí? Inclusive en los materiales de liquid handling puedo tener también este tipo de situaciones. Yo quiero dar resultados confiables y trabajar bajo buenas prácticas de laboratorio. Lo que debo hacer es mantener mis materiales siempre como si fueran nuevos. De ahí la importancia de la limpieza, escoger el mejor proceso de lavado. Más adelante con Miele vamos a ver y con Evaristo por qué la importancia de tener una lavadora en el laboratorio. Hablamos del ajuste y si debo soplar o no la gota de la pipeta y cómo debo manipular mis matraces y mis probetas y buretas para siempre cumplir con esa buena práctica de laboratorio. Entonces es muy importante que sepamos los dos tipos de ajuste que hay. El ajuste por calibración por contenido, y los productos pueden tener las siglas TC to contain o IN, lo que está dentro, y nosotros, en el caso de Brand, nosotros calibramos por contenido lo que son las probetas y los matraces. Aquí ven a mi compañera colocando un matraz con agua hasta la marca, lo está calibrando por lo que contiene. En el caso de nuestras pipetas volumétricas y graduadas o buretas, nosotros no soplamos la gota que queda en la punta. Entonces estamos calibrando por lo que nos entrega la pipeta. La gotita se debe de quedar ahí y no se sopla. ¿Cómo va a venir identificado sobre el cuerpo de las pipetas? TD to deliver o X de expulsión. No soplo la gota. Si yo al calibrar soplara la gota, ¿dónde está la gota? La gota está contenida. Entonces, por eso tiene este ajuste. Ahora sí, llevamos media hora hablando de lo que es la calidad, de lo que es el cuidado, de lo que son los certificados. A partir de esta media hora empezamos a hablar de cómo es el manejo correcto, cómo debo pipetear correctamente.
Bueno, llenar hasta 5 milímetros arriba de la marca el líquido que quiero medir, limpiar el exterior con un paño que no deje pelusa y ajustar el menisco, ya lo sabemos, a la altura del ojo. ¿Cómo voy a entregar? ¿Cómo voy a vaciar mi pipeta? Esto que vemos aquí es el tiempo de entrega y a partir de aquí tenemos tiempo de espera. Nuestras micropipetas marcan en el cuerpo de la pipeta que debemos esperar 5 segundos ya que se vació por completo la pipeta. Posición vertical, punta contra la pared del recipiente inclinado y el tiempo de espera es 5 segundos. Ya se vació y empiezo a contar. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. En ese momento arrastro hacia arriba mi pipeta por toda la orilla del matraz y la separo. La gota se va a quedar ahí, a pesar de que yo hice todo esto. Recuerden, no se sopla la gota porque las pipetas están ajustadas por lo que expulsan. Hay que recordar que para manipular correctamente las pipetas siempre debemos tener un auxiliar de pipeteado. Nosotros tenemos, aparte de las peras de gomas, estos dos, en donde yo aquí presiono el bulbo, mi pipeta ya está colocada previamente aquí, y con esta palanca manipulo el movimiento del líquido hacia arriba, va hacia arriba el producto, hacia abajo, estoy dosificando y cuando lo suelto se mantiene ahí. En el caso de nuestras pipetas no utilizamos para nada esta bombita porque son por entrega, por expulsión. Si la pipeta dejara soplar o blowout, presiono aquí esta bombita. En el caso de la cuyette, es un equipo que se carga electrónicamente a través de la carga eléctrica y a través de los botones yo voy a bajar o a subir el líquido, con la ventaja de que cuando trabajo pipetas volumétricas de 50 o 100 mililitros, puedo seleccionar la opción de ayúdame soplando. Debo tener cuidado previo si al final está ajustada por expulsión o por contenido. Matraces aforados. ¿Cómo debo manipular un matraz aforado? ¿Recuerdan? Los 3 puntos que nos hablaban las buenas prácticas de laboratorio. Examinar. Yo examiné cómo lo debo manipular y también examiné que estuviera limpio. ¿Sí? Tomando eso en cuenta, introduzco la cantidad exacta de sustancia o concentrado en mi matraz. Lleno con agua o con el material o reactivo que yo deba disolver esta sustancia a la mitad y agito. Y posteriormente lleno con un frasco lavador al ajuste del menisco. Si todo marcha bien y yo veo, aquí no hay ningún sólido que se haya quedado en el cuello, no hay gotas de agua sobre el cuello, perfecto, tapo y puedo girar y acabar de hacer mi preparación. Pero si arriba en el cuello, a pesar de que yo ya hice la medición en mi menisco, veo estas gotas, ¿qué sucede aquí? No debe haber gotas en la pared encima del menisco porque es una limpieza inadecuada. El volumen de una gota en la pared es de aproximadamente 30 microlitros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí, si yo tengo esta imagen aquí y pongo mi tapón, llevo 30, 60, 90, 120, más todas estas chiquitas, más de 150 microlitros de más en mi preparación. ¿Cómo quedó? Incorrecta. Entonces hay que tener mucho cuidado y recordar siempre examinar, limpiar y calibrar. Hablé al inicio de que había 2 diferentes alternativas para nuestros matraces aforados, los que eran por recubrimiento, muestras muy valiosas que tengamos en el laboratorio, vamos a colocarlas en este tipo de matraces. ¿Por qué? Porque como pueden ver en la imagen, se rompe, pero se contiene tanto el líquido, la muestra, como la astilla. Por filtración yo puedo recuperar mi muestra. En otros casos, la muestra se pierde. Y si estamos hablando de análisis de trazas, entonces utilicemos los matraces de PFA, que son además clase A, pero que son muy fácil de lavar. ¿Por qué? Porque este material PFA es liso, es ultrahidrófobo, es antiadherente y es repelente.
La limpieza es mucho más fácil que cuando estamos trabajando vidrio en estas áreas de análisis de trazas. Vamos a ver ahora las probetas, ¿sí? Y tenemos aquí, agregar el líquido y ajustar el menisco a la marca requerida. Ya aprendimos que arriba de mi menisco no debo tener gotas, ¿sí? Y el volumen indicado es la cantidad de líquido contenido, en este caso 190 mililitros. Pero generalmente, ¿cómo utilizamos una probeta? ¿Dejamos ahí el reactivo o lo entregamos? Ojo, está calibrado por lo que contiene, por lo que está aquí. Entonces, ¿cómo lo debo manipular para cumplir con el límite de error de esa probeta? El líquido debe ser vertido lentamente de una sola vez y para terminar la dispensación, la probeta se debe mantener inclinada 30 segundos. ¿Quién hace eso en el laboratorio? En el corre y corre en el día a día. Hay que tener mucho cuidado. Si yo agarro, entrego y coloco, al rato que regrese en esa probeta va a haber reactivo. Y por último, y no menos importante, serían las buretas. Enjuagamos esa bureta con la solución patrón. No debe haber turbiedad, floculación o depósitos porque tendríamos problema a la hora de estar titulando. También al llenar la bureta, si tenemos burbujas de aire que quedaron en alguna zona de la bureta, tendría que inclinar la bureta y justo donde yo veo esas burbujitas, dar unos golpes para ayudar a subir esas burbujas de aire a la superficie. Abrir la llave, añadir el titulante y bueno, por supuesto aquí ya verificamos, poner en cero la bureta, abrir la llave, añadir el titulante, la punta en este caso no debe tocar el recipiente y durante la adición del titulante agitar el recipiente que está recibiendo el titulante. Si al final de la titulación quedó una gotita en la punta de la bureta, debemos tomarla, ya que esta es parte del volumen de la titulación. Ya vimos entonces de las buenas prácticas del laboratorio, examinar. Ahora vamos a ver limpiar. Ya vimos en esta 40 minutos que la limpieza es fundamental. ¿Por qué? Porque todos los instrumentos utilizables deben ser cuidadosamente limpiados. Los resultados son dudosos cuando las condiciones de los materiales de limpieza no son adecuados. ¿Qué es lo que se afecta en este caso? Las tolerancias, esos límites de error se ven afectados cuando un material no se limpia adecuadamente. ¿Cuáles son los métodos por los cuales podemos limpiar nuestros materiales? Fricción, que es lavar a mano. Hay que evitar daños con materiales abrasivos. Inmersión, introducir y sumergir en soluciones de limpieza por periodos no mayores a 20 o 30 minutos. En baños de ultrasonido, aquí lo más importante, sí lo podemos hacer, pero debemos evitar el contacto con las membranas vibratorias y, por supuesto, la lavadora, que es el método más cuidadoso con el material de vidrio volumétrico. Recuerden, si ustedes tienen personal que lava su material, hay que hacerles de conocimiento la diferencia entre lo que es material volumétrico y lo que es material no volumétrico. No es lo mismo lavar un vaso de precipitados, un matraz Erlenmeyer, un tubo de ensayo, que lavar una probeta, una pipeta o un material que mide volúmenes. Ahora, ¿cuáles son los factores que debemos cuidar al lavar? Primero, la acción mecánica, que son estas 4 que hemos visto. La alcalinidad, lo mejor es empezar con tensoactivos neutros. Si la suciedad es muy fuerte, pasamos al alcalino, pero debemos cuidar 2 factores más: tiempo de contacto y temperatura. Del lado izquierdo, nuevamente el lado oscuro de la tarja de laboratorio. Lo que no debo ver nunca en una tarja de laboratorio: escobillones con estos 2 alambres aquí en la punta. Si ven, están nuevos, pero tienen 2 alambres, horribles alambres que van a rayar mi material. Fibras, estas fibras rayan en su lugar esponjas y
Nada de FABs o detergentes, sino tensoactivos, Mucasol, Mextran, High Clean, que hay muchos más en el mercado. Y además, que todos nuestros productos con los que vamos a lavar sean de plástico. ¿Por qué? Porque no voy a rayar. Aquí tenemos los sistemas para lavados de pipetas y para escurrir nuestros escurridores recubiertos ¿de qué? De plástico. ¿Para qué? Para evitar los problemas que tenemos aquí. Limpiar inmediatamente después del uso, a baja alcalinidad, con corto tiempo de actuación y a baja temperatura. Evitar limpiezas prolongadas a más de 60 grados centígrados. Y algo muy importante que debemos recordar, yo como químico soy el responsable de que si utilizo sustancias infecciosas, primero desinfecto antes de mandar al lavado el material. Vamos a hablar un poquito, muy poquito, lo demás se lo dejo a Evaristo. La limpieza con una lavadora en el laboratorio me da mayor productividad. No es lo mismo que yo a mano lave esta cantidad de material, porque voy a empezar muy bien, pero después ya no lo voy a hacer igual que lo hice al inicio. Aquí toda la carga se lava de la misma manera. Reduce uso de recursos valiosos. ¿Cuáles? Pues nada más tiempo, agua y energía. Muy importantes. Y se incrementa la seguridad del personal porque reduce el riesgo de lesiones por vidrio roto. ¿Cómo puedo saber si mi material está realmente limpio? Bueno, la superficie del vidrio debe permanecer completamente húmeda. Si yo veo gotas, no está limpio. No tiene la humedad totalmente uniforme. Y el menisco se debe observar sin deformaciones o distorsiones, sobre todo en las orillas del menisco, en esta parte de aquí. La grasa y otros contaminantes evitan que el vidrio se humedezca de manera uniforme, lo que resulta en el cambio del volumen, ya sea medido o entregado. Hablé hace rato de el volumen de una gota en la pared. Entonces aquí tenemos volumen de una gota aproximadamente hasta 30 microlitros. Si vemos, todas son de diferente tamaño. Esta es la más grande, ¿sí? Hasta 30 microlitros. Un matraz aforado de 25 mililitros, justo su tolerancia es de 30 microlitros. Entonces, teniendo una gota, ya no cumplo el límite de error que me está indicando el material volumétrico. Y una pipeta volumétrica de 10 mililitros tiene una tolerancia mucho menor que una gota. También la importancia de soplar o no soplar esa gota, aparte de la limpieza. La sugerencia es no escatimar en la limpieza, utilizar productos de limpieza adecuados y métodos específicos para materiales de laboratorio. Después de la limpieza, que sigue el secado. En Bran, ¿qué es lo que hacemos? El material antes de que entre lo recibimos en un blanco, no tiene nada de información, es un tubo blanco. Entra a la planta y entonces le hacemos un tratamiento de calentamiento y enfriamiento. ¿Qué hacemos con este calentamiento y enfriamiento? Eliminamos un poco el estrés que tiene este material. Y entonces ahora sí podemos colocar en nuestras literaturas todos los materiales volumétricos Blaubrand o Silverbrand, es decir, clase A o clase B, se pueden calentar en un horno hasta 250 grados centígrados sin tener que preocuparse acerca de la variación del volumen. Pero hay un pero. Sí y solo sí se hacen gradientes, es decir, yo empiezo una temperatura baja, la subo, la mantengo y bajo en gradiente. Si ustedes trabajan todos los días con gradiente, no van a tener ningún problema por un choque térmico. Y finalmente, y no menos importante, ¿con qué frecuencia se debe calibrar los instrumentos volumétricos? Bueno, de acuerdo a la ISO 10012, la frecuencia va a depender del tiempo del uso y rotación del uso. Ya comenté lo que es rotación de uso. ¿Cuántas veces lavo este matraz de 100 mililitros en el laboratorio? En la industria farmacéutica hasta 8 veces en un solo turno. Imagínense 3 turnos. Ya se lavó 24 veces ese matraz. Y dependiendo del tiempo, recuerdan, les comenté, nuestros números de lote indican el año de fabricación. Ahí yo puedo ver cuánto tiempo
tiene ese material en mi laboratorio. Brand recomienda como fabricante hacer esa verificación de calibración cada año, cada 2 años o cada 3 años. ¿De qué va a depender esto? De cómo lo veo visual, cómo está visualmente mi material. En el caso de materiales de manejo de líquidos es de 3, 6, 9 o 12 meses. La periodicidad entonces se va a adaptar a las exigencias individuales. No es lo mismo un matraz aforado que tenemos en instrumentación que en físico-químicos. No es lo mismo una pipeta que tenemos en microbiología que es la que tenemos en instrumentación. ¿Ven la diferencia? Se ocupan de manera diferente, la frecuencia es diferente. Entonces, como resumen, la frecuencia de calibración, revalidación y prueba va a depender del instrumento en sí, de la recomendación del fabricante, de la experiencia del laboratorio y de la frecuencia de uso de ese instrumento. Para que ustedes tengan mayor información, los invito a que nos visiten en el canal de YouTube, en nuestro canal My Lab Brand. Así como está aquí, todo junto y sin espacios. My de mí, Lab de laboratorio y Brand la marca. Ahí van a poder ver ustedes cómo limpiar los matraces con recubrimiento, cómo limpiar nuestros materiales, cómo utilizarlos, qué diferentes tipos de accesorios hay, etcétera. Y bueno, en nuestra página web, que también los invito a que la visiten, van a obtener todo lo que son folletos de nuestros productos, catálogos, procedimientos de calibración. Ya vimos que es importante tener nuestros procedimientos de calibración, algunas notas técnicas que hay en algunos artículos científicos. En este folleto encuentran todo el resumen de lo que hemos visto el día de hoy y más, porque ahí también hablamos de lo que es manejo de líquidos. Vimos cómo descargar nuestros certificados de nuestros materiales en la página web y también pueden ver los certificados ISO 9000, ISO 15000, ISO 14000, ISO 50000 que tiene Brand. Esta es la información que yo quería compartir con ustedes. Ahí tienen mi agradecimiento por su atención, las redes sociales en las cuales nos pueden encontrar, mi nombre, mi teléfono celular por el que podemos chatear, tener videollamadas si es necesario, el teléfono de la oficina y mi correo electrónico. Muchas gracias por su atención y dejo la palabra a Paulina. Muchas gracias, Verónica, por tu presentación. Verdaderamente información de suma importancia. Creo Con mucho que a veces gusto. nos falta mucho eso, el poder cuidar nuestro material de manera correcta. Y bueno, ahora pasamos brevemente a la sesión de preguntas en lo que Evaristo comienza a preparar su presentación. Claro. Primero nos preguntan que si con verificación te refieres a que se requiere hacer una verificación periódica del material o si es suficiente con el certificado del proveedor, que me parece que... Ok, cuando ustedes reciben el material ya viene con certificado. Pueden iniciar a trabajar de inmediato con ese certificado. El material viene certificado y les va indicando el límite de error. Ustedes no tienen problema. Si desean, pueden continuar a trabajar así. Hay empresas farmacéuticas que sus exigencias les solicitan que hagan una verificación de que ese certificado cumple. Ahí es cuando ellos lo realizan. Pero con toda libertad pueden utilizarlo en cuanto lo reciben. No te escucho. Tienes eso. Cuando se utiliza el material para análisis en alimentos, específicamente grasas y mantecas, ¿cuál es el material y la forma de lavado más adecuada? ¿Hay alguna guía que le podamos compartir? Ahí con todo gusto nuestro amigo Evaristo les va a poder ayudar. Si lo hacen a mano, hay en el mercado fabricantes de tensoactivos. En el mercado hay tensoactivos alcalinos, neutros, exentos de fosfatos, bactericidas. Aquí es importante que vean con sus proveedores de lo que es el tensoactivo, que les comenten esta información. Nosotros en Alemania manejamos algo que se llama Mucasol y hay uno específico para ese tipo de muestras. Aquí en México yo diría verificar con su proveedor cuál es el mejor tensoactivo que les puede ofrecer.
La técnica es, como ya lo comentamos aquí, solamente tener cuidado de al llevar a cabo ese lavado a mano, no dañar la volumetría, pero definitivamente tenemos que ir con el proveedor del tensoactivo que están manejando. Puede ser Extran, puede ser hay uno de Heisel, no sé ustedes cuáles manejan como Cosiva. Pau, ¿ustedes cuáles tensoactivos son los que manejan? Kaiser, cualquiera de los Ah, dos. perfecto. Entonces ahí podrían apoyarlos con la información directamente del proveedor. Sí, claro. Después también nos pregunta Daniela Hernández que si en la calibración de pipetas aforadas y graduadas por el método gravimétrico es correcto utilizar los auxiliares de pipeteo para aspirar y dispensar el líquido. Por supuesto que sí. Hay que recordar que no podemos utilizar las pipetas con la boca. Eso fue hace muchos años, ¿no? Ahora es una buena práctica de laboratorio, ya sea con pera de goma, ya sea con el macropipeteador que les enseñé o con el Acuyet. Cosiva maneja los tres. Y también tenemos visitas a la zona con Cosiva. Siempre nos gusta ir a la zona a trabajar con el doctor David. Es el que nos lleva a todas las empresas. Podemos llevar los productos que ustedes requieran. Tenemos equipos de demostración y nos encanta ir a Querétaro a trabajar con ustedes. Entonces, si requieren la demostración de algún equipo, que se dé la capacitación a una área específica de sus empresas, con gusto estamos en la mejor disponibilidad de ir y hacerles tanto la demostración como la capacitación presencial. Nosotros cuando Verónica nos visita, les avisamos previamente y el doctor organiza las visitas con ustedes. Sí. Después también nos preguntan que si la agitación de material volumétrico en agitadores tipo Burrell estresa el vidrio. Ay, qué buena pregunta. No sé la respuesta. Eh, Déjenme anotarla. La voy a mandar a mi casa matriz y en cuanto yo reciba la respuesta de mi gerente de producto allá, con gusto la comparto a Cosiva para que se la envíe a la persona que está solicitando. Te pido de favor, Paulina, si me lo mandas por correo, que puedas tomar esa información y me la mandes por correo. Confianza de mandárnoslo en chat privado, su correo y su número, nosotros le hacemos llegar con confianza la respuesta. Gracias. Después también nos pregunta, bueno, a Berenice Enrique, sí vamos a compartir esta sesión, la grabación la vamos a compartir en nuestras redes sociales, igual te podemos hacer llegar el link sin ningún problema a tu correo. Y también nos pregunta Leti Trejo, ¿qué utensilios de plástico se recomienda para la limpieza de un matraz volumétrico? Un matraz volumétrico de plástico. Bueno, como vieron en mis imágenes, hay escobillones que el alma es de metal, pero vienen recubiertos con plástico. ¿Qué ventaja tenemos con ese tipo de escobillones? Que si se llegan a caer las cerdas, no me van a rayar el matraz por dentro. ¿Por qué? Porque tiene el recubrimiento de plástico. Hay que recordar que hay diferentes tamaños, diferentes formas. Hay específicos, escobillones específicos para lavar bien la redondez de abajo del matraz. Entonces es importante que esos escobillones vengan con plástico. Ahora, un punto importante que tocaste, básico. Uno de los matraces que yo puse en una de mis imágenes estaba totalmente rayado del cuello. ¿Por qué? Porque el usuario no revisaba su matraz, tenía gotas y a la hora de agregar el sólido se quedaba en las paredes del matraz. Adivinen con qué lo bajaba, con una espátula, pero de metal. El mismo químico estaba dañando su material volumétrico. Entonces, recomiendo que para eso utilicen lo que son las espátulas de plástico. No te escucho. Bueno, pues Eso. en este momento le daríamos finalizando a esta sesión de preguntas. Las que se quedaron pendientes respecto a limpieza o lavado, las vamos a dejar para después de que nos platique Evaristo, ya que va a hablar, él va a profundizar un poquito más en este tema. Exacto.
Bueno, ahora le damos la bienvenida a Evaristo, gerente Latinoamérica de Miele. Si nos pudieras compartir tu presentación, por favor. Sí, hola, muy buenos días a México. Aquí en Alemania es un poco más tarde ya, son casi las 8 de la noche, así que buenos días, buenas tardes igual a ustedes, ¿no? Ya son las 12 del mediodía, si no me equivoco, en México. Muy bien, voy a compartir mi presentación. Un segundo. Compartir. Perfecto, si me comentan si la están viendo. Perfecto. Muy bien, me anticipé a eso. Bueno, buenas tardes a todos. Tal como comentaba Paulina, mi nombre es Evaristo Barsi. Soy el encargado de la región de Latinoamérica para Miele Professional. La idea ahora de esta parte, luego de lo que comentaba Verónica sobre la manipulación correcta del material de vidrio, sus cuidados, especialmente el lavado. Bueno, mi tarea ahora es profundizar en este tema y hablar justamente sobre esta parte tan importante del día a día en el laboratorio. Muchas veces el lavado se ve como la parte final de todo un ensayo. Sin embargo, al mismo tiempo, este material significa el comienzo de uno nuevo. Entonces, la importancia de un buen reprocesamiento del material es vital para poder tener un buen funcionamiento en el laboratorio y contar con material con la pureza analítica necesaria. ¿Qué vamos a ver en esta parte? Vamos a comenzar brevemente hablando sobre qué es el lavado. Todos nos vemos enfocados, enfrentados a algún tipo de lavado en el día a día, sea en la casa o en el laboratorio. Luego vamos a hablar sobre el lavado automatizado versus el lavado manual, que es el más habitual en nuestra región todavía. Vamos a ver entonces por qué el lavado automatizado es tan interesante, tan importante para un laboratorio. Vamos a ver de qué se compone el sistema de lavado en sí, para luego ver ya de forma más práctica cómo se ven estas termodesinfectadoras, es otro nombre para las lavadoras de material de laboratorio, cómo se ven, cómo trabajan, qué accesorios son los que le dan vida y que van a facilitar la limpieza de cada uno de nuestros materiales. Y por último, más específico para la industria farmacéutica, vamos a hacer un breve comentario sobre el IQOQ, la calificación IQOQ de instalación y de operación de los equipos. Comenzando entonces, literalmente desde el comienzo, ¿no? ¿Qué es el lavado correcto de un material? Bueno, tenemos un material contaminado, sucio, en el cual hay una interacción físico-química entre el material de vidrio o de plástico, el material en sí, y una contaminación, una suciedad. Muchas veces conocemos el lavado como desprender esta suciedad del material y lograr que ya no estén pegadas. Sin embargo, existe una segunda fase que es al menos igual de importante, que es el correcto enjuague y por ende una correcta evacuación de esta suciedad del material. Si solamente cumplimos con un buen lavado, o sea, desprender esta suciedad, pero no hacemos una correcta evacuación, un correcto enjuague, lo que va a suceder es el material se va a secar nuevamente y estas trazas van a volver a incrustarse al material, por lo cual no va a ser un material con la pureza analítica necesaria para volver a utilizarlo en un nuevo ensayo. Cuando hablamos de limpieza, con el agua como medio central para poder lograrlo, Verónica ya mencionó justamente estos 4 factores, hablamos siempre del detergente, o sea, los químicos que vamos a utilizar para la limpieza, la temperatura
con la que vamos a generar la limpieza, ¿no? La temperatura del agua con la que vamos a generar la limpieza, el tiempo de acción en el cual el detergente y la temperatura van a estar ejerciendo esta limpieza, y la fuerza mecánica, ¿no? La fuerza mecánica en un lavado manual siendo un cepillo o una esponja, y en lavado automatizado siendo la presión de agua que genera la lavadora para poder concretar esta limpieza. Estos 4 factores, estos 4 parámetros combinados nos van a dar un resultado específico de limpieza. Si nosotros decidimos reducir o necesitamos reducir alguno de ellos por algún motivo, vamos a tener que complementar con alguno de los otros 4, de los otros 3, mejor dicho. Si, por ejemplo, nosotros decidiéramos reducir la temperatura, necesitamos complementar o con más tiempo, más detergente en su dosificación o mayor fuerza mecánica. Si nosotros no complementamos o no ajustamos alguno de estos otros parámetros, vamos a tener un resultado que no es idéntico al anterior o no es idéntico al deseado. ¿A qué vamos aquí? Aquí está la complejidad principal del lavado manual. En el lavado manual es casi imposible poder asegurar que cada uno de estos parámetros se va a poder cumplir con certeza y tal como lo queremos de un lavado al próximo. Especialmente aquí, lo que significa la limpieza, la fuerza mecánica. Podemos asegurarnos que el tiempo sea el mismo, podemos asegurarnos que la temperatura sea la misma, incluso la dosificación, pero la fuerza mecánica es el factor humano el que la ejerce y por ende es muy difícil, digamos, imposible de poder calibrarla o, mejor dicho, de estandarizarla. Cuando vamos al proceso de reprocesamiento en sí, cuando visto como completo, tenemos varios pasos que se necesitan ejecutar siempre y algunos en los cuales los incluí aquí, que son principalmente en microbiología, que necesitan ser adicionales a lo que es el lavado común en otros áreas. Se comienza con la esterilización, como decía, en microbiología. Luego tenemos pasos que se hacen siempre, como son el lavado, el enjuague que recién mencionábamos. En algunos casos, como digo, en microbiología se necesita adicionalmente hacer una desinfección del material. Luego siempre tenemos el secado del material para posteriormente volver a usarlo, o en microbiología nuevamente volver a esterilizarlo para poder usarlo nuevamente, ¿no? Por norma. Todos los pasos que ustedes ven en rojo pueden ser realizados por una lavadora automática, una lavadora de material de laboratorio. Los otros pasos, que son principalmente la esterilización, ya necesita ser hecho por un autoclave, que es un equipo independiente y separado a la lavadora. Si vemos entonces, luego de haber visto qué es el lavado, y nos vamos a abordar la comparación o cuáles son las diferencias entre el lavado manual y el lavado automatizado, hay que ver principalmente cuál es el propósito del lavado, o sea, qué intentamos nosotros en el laboratorio conseguir como metas para nosotros como con el lavado. Principalmente tener un alto nivel de lavado, obviamente, y de eventual desinfección, en caso de que sea necesario, por ejemplo, en microbiología. Luego, disminuir el riesgo de lesión y de contaminación, por ende, proteger al usuario ante estos riesgos que existen con la constante manipulación del material. A su vez, también queremos cuidar nuestro material, conservar su valor y alargar la vida útil. De esa forma, no estar constantemente perdiendo material, que significa dinero. Queremos, por ende, una operación eficiente, bajos costos, alta capacidad y ojalá en el menor tiempo posible para poder volver a usar el material. Pero como objetivo principal, no debemos dejar de lado o recordar siempre
que el propósito principal del reprocesamiento del material es garantizar la pureza analítica, o sea, la calidad del lavado tiene que asegurarse para así poder efectuar los ensayos en nuestro laboratorio. Verónica en su presentación ya comentó algunos sistemas de lavado que existen, o opciones de lavado, y tenemos, por un lado, las opciones de lavado no estandarizadas, como son el lavado manual, recién mencionado, muy difícil de estandarizar o de calibrar lo que es la fuerza mecánica de la limpieza. Tenemos las opciones de limpieza manual por remojo en tinas, o incluso bajo el agua corriendo. Y por otro lado tenemos los baños ultrasónicos. Muchas veces los baños ultrasónicos son erróneamente llamados lavadoras ultrasónicas, pero si recuerdan los factores que consideramos al principio para lograr un correcto lavado, no solamente se trata de desprender la suciedad del material, lo cual logra muy bien un baño ultrasónico, sino que también un correcto enjuague. Y ahí está la clave de por qué un baño ultrasónico solo logra desprender, pero lamentablemente no genera un enjuague, sino que eso ya tiene que ser hecho externo a ese equipo. Los baños ultrasónicos son muy buenos aliados para hacer muchas veces un pretratamiento en aplicaciones más complejas al material y luego poder limpiarlo correctamente en una lavadora. Si vemos entonces las comparaciones directas entre el lavado manual y el lavado automatizado, primero respecto a los resultados de limpieza, tenemos que entender que una limpieza insuficiente nos va a perjudicar a nosotros inmediatamente en el próximo ensayo que ejerzamos. Es no solo, como decía al inicio de la presentación, no solamente el fin de un ensayo, sino que es inmediatamente el comienzo. Y un material no correctamente lavado nos va a impedir efectuar este ensayo, vamos a tener que repetirlo con la pérdida de insumos y tiempo que eso significa. Por otro lado, el material, una vez que lo estamos limpiando, no solamente tiene las sustancias del análisis en sí, o sea, la suciedad, sino que a su vez, en ese momento ya tiene detergentes, tiene diferentes sustancias minerales o sales del agua misma con la que estamos limpiando, y todo eso necesita también ser correctamente enjuagado. Si no, tenemos eventualmente trazas de la contaminación, trazas de los detergentes y trazas de minerales o sales de la calidad de agua que estemos utilizando. O sea, todo eso necesita correctamente ser evacuado también. Los procesos tienen que ser, por otro lado, reproducibles y validables. Un proceso, lo más correcto que no sea reproducible y validable, para un laboratorio significa un dolor de cabeza, ¿no? Es un potencial problema que constantemente va a estar latente y que hay que estar controlando de forma constante. Por otro lado, las lavadoras automatizadas, que cuentan con distintos sensores, los cuales vamos a ver en detalle después, van a poder a nosotros entregarnos esta cierta certeza de que controlando los valores de estos sensores, de estas mediciones, dentro de un proceso estandarizado o validado, reproduciendo estas mediciones, vamos a poder tener en sí un resultado de un proceso validado. Y por último, respecto a la limpieza manual, no solamente el proceso de lavado manual es complejo en sí, sino que ahí incluso tenemos materiales que por su geometría, por su tamaño o su forma, son complejos ya por sí, como son materiales con lúmenes finos, como pipetas, viscosímetros, o pequeños, como un vial de HPLC, que pueden representar verdaderos desafíos en el lavado manual y también en el lavado automatizado. Para ello, en una lavadora automática,
contamos con diferentes accesorios, con diferente tipo de inyectores que van a proporcionar la limpieza interna y externa de forma adecuada de estos materiales. Eso respecto a los resultados de limpieza. Pero tenemos otro factor que es muy importante en el laboratorio, que es la seguridad, que es la protección del usuario en el día a día en esta tarea que es limpiar el material. En lavado manual vemos que el usuario está en constante contacto con el material. Lo manipula desde que lo tiene que tomar, lo tiene que enjuagar, cepillar. Especialmente cuando está cepillando, el material tiene que agarrarlo de forma firme para que no salga volando, mientras que ejerce con la otra mano, con el cepillo, suficiente fuerza para poder limpiarlo. En este momento es el momento más peligroso, se puede decir, para el usuario, porque tiene que ejercer dos fuerzas a la vez a un material de vidrio que con el tiempo se va fatigando, se va debilitando y en el peor de los casos se puede romper en su mano, generándole alguna lesión o incluso también generarle alguna lesión a algún analista que está trabajando con este material ya tan fatigado, tan debilitado, que muchas veces se rompe con tan solo apoyarlo sobre el mesón de trabajo, ¿no? Si vemos, ahí el riesgo está latente y constante para el usuario y para los analistas en todo momento. Mientras en el lavado automatizado, el único contacto que tiene el operario, el usuario, con este material es en el momento en el que lo toma, lo coloca en el accesorio correcto en la lavadora y luego del proceso, una vez ya concluido, toma el material y o lo guarda o lo reparte nuevamente para que se utilice. Se disminuye el contacto crítico, especialmente el contacto crítico con el material de forma sustancial y por ende se aumenta muchísimo la protección del usuario en el día a día. Por otro lado, tenemos no solamente el contacto con el material en el momento en el que se está limpiando, sino que eventualmente con sustancias tóxicas o muy peligrosas de la contaminación misma y también por los detergentes que se utilicen para la limpieza y eventualmente también temperaturas de agua que no son muy tolerables por la piel. Todo esto lo va a lograr el lavado automatizado de forma completa la lavadora. El usuario no va a estar en contacto ya con ninguno de estos factores críticos, sino que la lavadora va a hacer todo esto interiorizado y el material se entrega ya listo para poder volver a tomarlo por parte del usuario. Luego agregamos una pequeña comparación que muchas veces tratamos de incluir, porque al presentar las lavadoras nos dicen, pero bueno, eso es muy similar a un lavavajillas doméstico, entonces, ¿para qué necesito algo tan sofisticado como una lavadora de laboratorio? Y ahí es que decimos, bueno, vamos a hacer una pequeña comparación para que se entienda que no estamos hablando de lo mismo, sino que literalmente son peras y manzanas. Por un lado dijimos, uno de los factores críticos para lograr la limpieza es la fuerza mecánica. Y la fuerza mecánica que necesita un material de laboratorio, por su forma, por su tamaño, es muy diferente a lo que necesitan probablemente nuestra vajilla en el día a día. Por eso es que la bomba de propulsión, de circulación de agua que genera esta fuerza mecánica es entre 2 a 3 veces más potente en una lavadora de laboratorio. Luego, cuando analizamos materiales ya mucho más complejos en su forma, pipetas, matraces volumétricos, viales de HPLC, viscosímetros, que bajo ninguna posibilidad el agua de una vajilla pudiese penetrar o entrar y efectuar una limpieza, para ello existen módulos y accesorios específicos con inyectores para poder generar esta limpieza, algo que un lavavajillas no puede hacer. Bueno, ni hablar también, obviamente, de los programas específicos, la dosificación de detergentes, que un lavavajillas doméstico no debe cumplir tal como una lavadora de laboratorio. Pero vamos al punto, en mi parecer, más importante de todos. Es
Si nosotros dijimos que lo más importante en este proceso es poder cumplir con la pureza analítica para mis ensayos, necesito entonces enjuagar el material con esta calidad de agua necesaria, agua desmineralizada, para poder lograr esta pureza analítica. Algo que una lavavajillas no puede lograr, porque no puede ser conectado a un agua adicional, que sería el agua desmineralizada, como sí puede hacerlo una lavadora de laboratorio que tiene varias conexiones de agua, una para su limpieza del material y otra para el enjuague. Bueno, adicionalmente, factores como el secado en sí, el secado del material de laboratorio por aire forzado, tiempos, todos sabemos que el tiempo es algo muy importante en el laboratorio. Hablar de ciclos de un lavavajillas que pueden demorar entre 2 y 2 horas y media es algo no factible para un laboratorio. Bueno, y por último, no hablar de criterios tan importantes como la calificación IQ/OQ, que pueden afectar directamente a la industria farmacéutica. Luego de haber entonces hablado de esta comparación del lavado manual y el lavado automatizado, entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que inclinarnos por el lavado automatizado? Como recién dijimos, principalmente por la seguridad del usuario, que no es algo que se pueda asegurar con el lavado manual debido a los grandes riesgos de lesión que existen, recién mencionados. Luego, para lograr una optimización de recursos tanto como el personal, el tiempo que necesitamos nosotros para volver a tener disponible el material y los insumos agua, detergente, el material de vidrio mismo como recurso importantísimo en el laboratorio, etc. Y por último, para tener resultados constantes. Como recién dijimos, resultados constantes y fiables en cada una de las cargas, en cada uno de los ciclos que ejecutemos. Y por ende tener un proceso validable e incluso con un equipo calificable IQ/OQ para que el proceso pueda ser validable completamente. Muchas veces nos vemos confrontados contra el deseo de tener una lavadora, porque efectivamente, o sea, todos desearíamos tener una lavadora en el laboratorio, pero muchas veces se compara la inversión, muchas veces se ve como un gasto en una lavadora, se compara directamente con, es que la persona que lava me cuesta tanto por mes, tantos pesos por mes. Y eso es quedarnos cortos en el análisis de qué significa verdaderamente para nosotros estar lavando a mano en comparación con una lavadora. Y uno de los ahorros principales que se pueden conseguir aquí, que justamente es una de las razones por las cuales estamos haciendo este webinar en conjunto con Brand, es poder pensar en cuánto se daña el material de vidrio si nosotros lo estamos manipulando y lavando erróneamente. Y es aquí uno de los ahorros principales que se pueden lograr. Muchas veces nuestros clientes hacen ejercicios de comparación previos a la compra de una lavadora y posterior a la compra de una lavadora, y en su mayoría nos han informado de ahorros entre un 50 y un 70% en gasto, en reposición de material de vidrio. Quiere decir, una vez teniendo la lavadora, el material se fatiga menos, al estar menos debilitado se rompe menos, y al tener que manipularlo menos, se rompe menos. Estos tres factores combinados nos entregan justamente estos ahorros promedio entre un 50 a un 70% que nos comunican nuestros clientes. Por otro lado, vamos a ver el ahorro muy considerable en agua. Hay muchos países de la región donde el agua no es verdaderamente un tema, es un recurso suficientemente abundante, pero hay otros países, y yo vivo en Chile, uno de los que más crisis hídrica tenemos. Entonces, el ahorro en agua deja de ser tan solo medioambiental, sino incluso pasa a ser un factor crítico financiero, donde lograr ahorros en comparación con el lavado manual de hasta 90% del agua es algo muy, muy importante. Luego tenemos los ahorros como son el detergente, que se dosifica por litro de agua. Entonces, cada litro que nosotros ahorremos va a significar a su vez también ahorro inmediato de detergente. Y por último,
La calidad de agua que nosotros necesitamos es de un agua desmineralizada, normalmente producida por un purificador, un destilador, una ósmosis inversa. Por ende es agua más cara en su costo de generación, y también ahorrar este recurso va a significar inmediatamente un ahorro de dinero en el laboratorio. Un punto muy poco trazable en los laboratorios, muy pocos clientes que yo conozco verdaderamente llevan registro de esto, son los ensayos que han sido eliminados, que han tenido que ser repetidos, porque hubo un material con una traza y por ende tuvo que repetirse esto, significando pérdida de tiempo, de mano de obra y de reactivos. Esto obviamente tiene un costo asociado, lamentablemente se registra muy poco en los laboratorios, como para llevar una verdadera estadística, ¿no?, de cuánto se ahorra uno en este punto. Pero sí va muy de la mano con el próximo, que es la limpieza de los viales los viales de HPLC. Muchos laboratorios, no solamente farmacéuticos, obviamente, hacen cromatografía, tienen viales de HPLC y se enfrentan a una disyuntiva. O hago lo que el fabricante de los HPLC dice, los elimino, porque son desechables, según los fabricantes, o los lavo, que es una realidad de nuestra región. Y estos viales que se lavan, en su mayoría adicionalmente de forma manual, significan un riesgo directo para el próximo ensayo, la próxima columna. Entonces aquí tenemos dos opciones. O nos vamos a lavarlos, y aquí nadie que tenga lavado manual de viales me puede desmentir que muchas veces han tenido PICS fantasma en una columna y han tenido que repetirla, o los desechan, que es un gasto bastante elevado. Eso nosotros lo podemos solucionar en las lavadoras, porque tenemos un accesorio específico para limpiar viales. De hecho, tenemos un sinfín de clientes que ya lo hacen hoy en día en nuestras lavadoras, y para ellos el ahorro en viales es el argumento principal para justamente invertir en esta solución de limpieza. Cuando nosotros vemos todos los ahorros que se pueden conseguir en la lavadora, se habla siempre de un tiempo de amortización, un retorno de la inversión de entre 2 años y medio a 3 años, sin considerar viales. Los clientes que dejan de desechar viales y los lavan consiguen este retorno de la inversión en apenas 1 año, muchas veces. Hablamos, sin hablar de viales, hablamos de un retorno de la inversión entre 2 años y medio a 3 años. Si consideramos que nuestras lavadoras, en este caso las lavadoras Miele, tienen un tiempo de vida útil de aproximadamente 15 años, y nosotros garantizamos la disponibilidad de repuestos de hasta 20 años, porque sabemos que muchos equipos viven y se usan entre 20 y más años, estamos hablando de que una ínfima parte del tiempo de la vida útil de un equipo, este equipo ya se pagó. Y el resto de 80% de su vida útil nos va a seguir entregando ahorros al laboratorio luego de que se haya pagado hace mucho tiempo esta inversión. Por eso es que cuando uno intenta generar un proyecto en su laboratorio y siempre se enfrenta ante la disyuntiva de la gerencia de esto, ¿cómo lo puedo argumentar? Aquí están los factores. Los factores están justamente en estos ahorros que se generan al laboratorio sin pensar en lo que es la mejora de calidad de la limpieza, la pureza analítica. Solamente con datos duros de ahorros podemos argumentar el porqué de una lavadora automática en el laboratorio. Luego, entonces, de que hablamos del lavado manual versus lavado automatizado y por qué es importante, vamos a ver entonces cómo se ven, de qué hablamos cuando estamos hablando de un sistema de lavado. La lavadora es solamente un ítem, un factor dentro de este sistema, pero hay varios componentes más. Están los accesorios con los que yo le doy vida a la lavadora, con los que garantizo la limpieza de cada uno de estos tipos de material que tengo en el laboratorio, con carros, con módulos, con cestas. Luego está la calidad de agua requerida para este proceso.
Tenemos los químicos, o sea, los detergentes que yo voy a utilizar para poder limpiar el material. Y luego tenemos dentro de la lavadora, obviamente, pero mencionable aparte, el programa de lavado correcto. Este programa de lavado correcto va a combinar todos estos factores para poder lograr la limpieza correcta del material con la contaminación y los accesorios que estoy utilizando. Por último, siempre también lo menciono aparte, la importancia de tener en el laboratorio electricidad trifásica. La electricidad trifásica va a lograr un factor clave en el laboratorio, que es el tiempo. Nosotros, teniendo electricidad trifásica, vamos a poder lograr calentar el agua en el momento que la necesitamos de forma más rápida y vamos a poder ahorrar muchísimo tiempo, acortar el ciclo para que sean tiempos de un proceso óptimo para un laboratorio y volver a tener el material de vidrio disponible lo antes posible. Entonces, viendo estos factores, estos componentes del sistema de lavado que recién mencionábamos, ¿cómo los elegimos? O sea, ¿qué nos ayuda a nosotros a elegir cada uno de estos componentes? Por un lado tenemos el material de vidrio. El material de vidrio con su geometría, con su forma, cantidad, tamaño que tenga y la cantidad que tenemos que limpiar. Sabiendo esto, vamos a poder elegir dos cosas. El tamaño de lavadora, o sea, de qué modelo estamos hablando, o sea, qué tamaño de lavadora, con qué capacidad. Y los accesorios. No es lo mismo un accesorio para limpiar un vial de HPLC o una pipeta o un beaker, ¿no? Y por otro lado, tenemos el factor de qué contaminación necesitamos lavar, en qué aplicación, qué tipo de laboratorio estamos. Es un laboratorio farmacéutico, es un laboratorio alimenticio, y cuál es el uso del material de vidrio que le estoy dando. Y ahí elegimos qué detergentes, o sea, con qué detergente necesito yo lavar. No es lo mismo limpiar un material en un laboratorio de análisis de agua, donde no puedo tener detergentes con fosfatos, o limpiar el material en un laboratorio farmacéutico o alimenticio. Luego, la calidad de agua. La calidad de agua está dictada directamente por ustedes como laboratorios, porque ustedes nos dicen a nosotros cuál es la pureza analítica o cuál es la tolerancia de conductividad que ustedes necesitan que tenga el material de vidrio. Y es ahí que la calidad de agua debe ser seleccionada. Y por último, el programa de lavado. El programa de lavado se dicta mucho por la sustancia, la suciedad y el material de vidrio, combinando todo esto en un ciclo de lavado. Cuando hablamos de calidad de agua, muchas veces hay una confusión entre el agua blanda y el agua desmineralizada. El agua blanda es agua que se toma directamente de la red, pero que se le quitan los agentes de dureza, que son el calcio y el magnesio. Esto se genera directamente dentro de la lavadora porque cuenta con un ablandador de agua incorporado, y este agua se utiliza para las fases de prelavado y lavado principal. Es importante saber que el agua blanda sigue teniendo la misma cantidad de partículas de sales, nada más que le quitamos los agentes de dureza. Por otro lado, tenemos el agua desmineralizada. Este agua que puede ser suministrada de forma presurizada en el laboratorio, por ejemplo, por un loop o por una ósmosis que tenga una bomba que entregue agua presurizada, o puede ser recolectada en bidones, contenedores, y de ahí se utiliza para los enjuagues. Este agua se utiliza en los enjuagues finales y en una eventual termodesinfección para las áreas o laboratorios que necesiten ejecutar esta fase. Es muy importante para un correcto secado también del material, porque cuando ustedes ven estas manchitas que tiene el material una vez que fue secado, significa que no tuvo un correcto enjuague. Esas manchitas son restas de sales que estaban en el agua y una vez que se secó, simplemente quedaron en el material y van a poder eventualmente, no siempre, depende mucho del laboratorio, pero pueden representar
trazas pueden impedir un correcto análisis propio en el próximo ensayo. Si nosotros deseamos entonces conseguir una correcta pureza analítica, tenemos que poder enjuagar el material con el agua desmineralizada correcta y adecuada. Cuando hablamos entonces, como dije, del programa de lavado, que es el que va a unificar todos estos factores, aquí tenemos un programa estándar, en nuestro caso se llama programa universal, en el cual se ve que la lavadora comienza con un prelavado con agua fría. En ese ya se efectúa la limpieza de la suciedad gruesa, en su mayoría. Luego pasamos al lavado principal, en el cual, si recuerdan bien al comienzo, hablábamos de los factores que hacen la limpieza. Ya tenemos un detergente, en este caso un detergente alcalino, que se dosifica por un cierto tiempo, aparte tiene un cierto tiempo de aplicación, que es el llano que ven en ese gráfico, y adicionalmente una temperatura, ¿no? Entonces la combinación de estos tres factores, tiempo, temperatura y dosificación, combinados con la fuerza mecánica que entrega la lavadora, es la que nos da el lavado. Muy bien comentaba Verónica en su presentación que hay un riesgo inminente para el material de vidrio cuando se combina alta alcalinidad con largo tiempo de contacto y alta temperatura. Entonces, eso es lo importante, que nosotros en la lavadora, con los programas que existen, logramos un tiempo de contacto óptimo y mínimo en el cual la temperatura y la alcalinidad están en contacto con el material de vidrio. Posteriormente pasamos a una fase intermedia, que es muy importante, en la cual se dosifica un detergente ácido, en base a ácido cítrico en su mayoría. Esta fase se llama fase de neutralización, por un lado porque neutraliza la alcalinidad del detergente, y por la otra arrastra, al ser un ácido, arrastra restos de minerales y sales que pudiesen haber entrado con el agua de lavado, para posteriormente pasar a 2 o 3 enjuagues con agua desmineralizada, que así se consiga, luego de todo este ciclo, la pureza analítica óptima dentro de la lavadora. Agregar a esto que nuestras lavadoras cuentan en su mayoría con un sensor de conductividad, por lo cual luego de estos enjuagues podemos nosotros verificar la conductividad del agua de enjuague y si está dentro del rango programado y deseado por parte del cliente. Luego de evacuar el agua, el material se seca y se entrega, está disponible nuevamente para entregarlo en el laboratorio o almacenarlo. Cuando hablábamos de un ahorro de tiempo, aquí es muy importante considerar que todo este ciclo demora, incluyendo secado, alrededor de 1 hora y 20 minutos. Sin considerar el tiempo que demora limpiar el material de forma manual, solo si lo comparamos con el tiempo de secado en una estufa de secado, estamos hablando de 1 hora 20 el ciclo completo con secado versus 2 horas que se demora un material en secarse en una estufa. Si a eso le consideramos adicionalmente el tiempo de lavado del material, estamos hablando de que el ciclo en una lavadora es alrededor de entre 2 a 3 veces más rápido que el lavado manual. Aquí tenemos, y ahí le voy a preguntar, antes de seguir, le voy a preguntar a Paulina o a Cosiva si se escuchaba recién el audio que lo comencé. La idea es que no se escuche para que pueda comentarnos. ¿Sí? ¿No? ¿No escuché nada? No se escucha. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Prefiero que no se escuche porque es solo una música y prefiero poder agregar comentarios al video. Este es un video que fue de hecho creado por Cosiva. Recibimos materiales de un fabricante de aceite de aguacate con materiales completamente cubiertos con esta grasa, enviados por paquetería. Estuvieron alrededor de 2 semanas estos materiales con esta suciedad incrustada, y cuando nos llegaron se veían así. Este video lo que hace es efectivamente realizar la muestra del material que hemos recibido y
cómo se ven en el antes y el después. Iniciado el ciclo. Ay, Evaristo, disculpa, se perdió totalmente el audio. Yo también. Muy bien. Vimos ahí entonces, como parte de la introducción de los factores, de los componentes de un sistema de lavado, vimos entonces ya un poco cómo trabajan estas termodesinfectadoras, ¿no? Cómo se ven y cómo trabajan. Vamos a profundizar entonces en cómo se ven y cómo trabajan. Por un lado tenemos las lavadoras más comunes, o sea, se podría decir de tamaños más convencionales, que es lo que se conoce en los laboratorios. Tenemos aquí desde un modelo más de entrada, que tiene pocos programas más reducidos para ciertas aplicaciones y que no tienen secado, hasta modelos más completos que ya cuentan con secado y que cuentan con un amplio espectro de accesorios para diferentes tipos de material. Y por otro lado, tenemos lavadoras de ya mayor capacidad, mayor tamaño, para casos mucho más específicos, donde clientes tengan un volumen de material diario a lavar que supere la posibilidad de una lavadora pequeña. Y muchas veces, adicionalmente, nos veamos enfrentados con pequeños espacios de lavado. Eh, no todos los laboratorios cuentan con una sala de lavado suficientemente grande como para colocar varias unidades de las lavadoras pequeñas, y muchas veces nos vemos enfrentados a tener que, en poca superficie, optimizar al máximo la capacidad, y eso es lo que logran las lavadoras de tamaño más grande. Justamente optimizar, aumentar la producción de lavado en poca superficie. Entonces, ¿cómo se diferencian estas lavadoras? ¿Cómo diferenciarlas? Justamente con sus dimensiones, ancho, altura, profundidad, si tienen que ser instaladas debajo de mesones de laboratorio o pueden ser instaladas libres, ¿no? De libre instalación, pudiendo así la altura no ser un factor crítico. El tamaño de la cámara muchas veces puede ser un factor importante si tenemos material muy voluminoso o de gran altura, como uretas o pipetas de 100 ml, que pueden ser para ciertos laboratorios algo muy normal. Si necesitamos que la lavadora nos entregue el material seco, o no hace falta que lo entregue seco, porque aunque demore más tiempo, tenemos estufas y deseamos usarlas. Y luego, claramente, si la dosificación de estos detergentes queremos que sea automática, queremos que esté incluida dentro del equipo, si puede ser externo, etc. Son muchos factores los que pueden diferenciar estos equipos, y nosotros, ICOSIVA, tenemos la tarea, se puede decir la misión, de correctamente asesorarlos, correctamente consultar cuáles son sus exigencias y así poder entregarles la mejor solución de lavado para sus necesidades. Cuando hablamos de accesorios, que son finalmente los que le dan la vida a una lavadora, hablamos de cuál es la necesidad de ustedes en el día a día. Tenemos un sinfín de diferentes tipos de material, y tenemos nosotros que saber qué es el material que ustedes necesitan lavar. Qué material, de qué tamaño, en qué cantidades, y si esto es constante en la semana o hay quizás en algunos días en los que haya algún aumento de estos. Y vemos también inmediatamente que no es lo mismo limpiar un beaker, como vemos arriba, o un viscosímetro, que va a necesitar accesorios distintos, que va a tener condiciones distintas y por ende complejidades distintas.
En resumen, todo material de laboratorio, no importa qué tan complejo, puede ser limpiado en la lavadora con el accesorio adecuado. Lo que nosotros, como Miele o como COSIVA, vamos a hacer es dar recomendaciones de este es el accesorio que les va a servir a ustedes para limpiar este material, pero puede ser que el dolor de cabeza de ustedes esté en los matraces volumétricos, esté quizás en los viales de HPLC, esté quizás en las pipetas, en materiales que tienen que limpiar en muchas unidades, que requieren una limpieza muy compleja, y nosotros vamos a darles, por ende, la mejor solución para lograr este objetivo. ¿Cómo diferenciamos nosotros los materiales? Los diferenciamos principalmente en dos categorías. Los materiales de cuello ancho, que no tienen mayor complejidad de limpieza y no necesitan un módulo con inyectores para poder generar esta limpieza. Simplemente se limpian con la irrigación de agua que genera la lavadora con brazos aspersores. Los materiales de cuello ancho son beakers, son placas Petri, vidrios reloj, probetas, todo material que tenga una suciedad no tan resistente, que sea más bien soluble y de un cuello ancho. Pero por el otro lado tenemos los materiales más complejos, materiales que necesitan lavado con inyectores para poder penetrar dentro del material a través del cuello tan estrecho. Estamos hablando de matraces volumétricos, botellas, frascos shot, pipetas, viales de HPLC e incluso probetas o tubos de ensayo que tengan suciedades más resistentes. Cuando hablamos nosotros de módulos con inyectores, aquí pueden ver algunos ejemplos. Tenemos módulos con inyectores para diferentes tamaños o tipos, o sea, tamaños de matraces, desde matraces más pequeños, que obviamente van a tener mayor cantidad de inyectores y mayor capacidad de limpieza, y nos vamos a lo contrario, que son para matraces de mayor volumen y inyectores más grandes y con menos cantidad para que puedan caber estos materiales. Tenemos accesorios específicos, como comentaba, para limpieza de viales de HPLC, que nos generan limpieza de hasta 196 viales por ciclo, para quienes necesitan. Tenemos la limpieza de pipetas, que también puede limpiar 98 pipetas en un solo ciclo, o incluso frascos o botellas más grandes, como pueden ser incluso frascos shot de 10 litros. Si ven, aquí tenemos un amplio espectro. Podemos limpiar desde viales de HPLC de 1,5 ml hasta frascos shot de 10 litros en un mismo equipo, solamente con un accesorio distinto. Y cuando hablábamos de materiales que no necesitan inyectores, porque son de cuello ancho, vemos aquí el tipo de cestas y soportes que tenemos para limpiar, ya sean beakers, tubos de ensayo o placas Petri o vidrios reloj en el último accesorio. Próximo tengo un pequeño video también en el que ya se muestra un poquito mejor cómo es de simple la limpieza en una lavadora, como para ir cerrando la idea y el funcionamiento. No hayan visto la carga de las lavadoras material dentro de El audio. Disculpa. Que no sé si puedas apagar tu cámara porque con el video se corta el audio y no se escucha. Pero Lo que déjame hablas. ver si le puedo eliminar el sonido, entonces. No sabría decirte cómo eliminar el sonido aquí. Mira, puedo hacer esto. No, que lo que no te escuchas es tu micrófono. Tu voz. Mi micrófono creo que Cuando no se pones el escucha. audio, no se escucha Claro. el... No, creo que no se escucha porque el video tenía audio, por eso. Mira, ahora se va a escuchar.
Bien, perfecto. ¿Ahora sí se escucha? Perfecto, es que el video tenía audio. Bien, vamos a volver entonces para poder mostrarles, disculpen. Entonces tampoco se escucha en el primer video, pero bueno. Bien, ahora solamente poder mostrarles un poco para quienes aún no han tenido la oportunidad de ver una lavadora funcionando en el día a día, justamente poder mostrarles cómo funciona la lavadora, ¿no? Para ir unificando todas las ideas que hemos conversado, que he estado presentando. Aquí vemos que, bueno, se carga la lavadora de una forma muy simple gracias a su sistema modular. Tenemos diferentes módulos para diferentes tipos de material. Se carga Sí. este material en los inyectores, en el módulo adecuado, o sea, en el módulo que... Arista, no se ve tu video. ¿En serio? Se ve la presentación, pero sin estar en modo presentación. Tampoco se ve el video. Ya se ve. Bien, ahora sí. Bien. No voy a volver porque creo que se veía antes. Está la parte igual más importante. Se cargan los módulos, se ve, o sea, uno se asegura de que el material no entre en contacto entre sí para que no se dañe, y luego de haber nosotros cargado el equipo con los módulos adecuados y el material, la lavadora va a efectuar la limpieza, como ven ahí, por dentro con los inyectores y por fuera con los brazos aspersores que tienen la misma lavadora. Vamos a poder limpiar gran cantidad, un amplio espectro de material, y vamos a poder configurar la lavadora de forma muy flexible. De esa forma va a ser una limpieza muy simple, flexible y, lo más importante, eficiente. Disculpen ahí las complicaciones con la tecnología y los videos. Muy bien. Luego de que vimos entonces, resumiendo, ¿no?, en la presentación, vimos de qué se trata el lavado en sí. Hicimos la comparación de lavado automatizado con lavado manual. Vimos, por ende, las ventajas, ahorros y beneficios del lavado automatizado. Explicamos cómo se compone un sistema de lavado y cómo se ve funcionando, cuáles son los posibles accesorios para los diferentes tipos de materiales. Y por último, y es principalmente para la industria farmacéutica, cerrar con lo que es la calificación IQ/OQ, que es, por un lado, la calificación de la instalación, que es la IQ, en la que se califican o se calibran todas las mediciones de las instalaciones de agua, electricidad y desagüe, y se calibran todos los sensores internos de la lavadora. Sensor de temperatura, conductividad, flujo, presión e incluso el de los brazos aspersores, que mide las revoluciones con las que gira el brazo aspersor y por ende da la fuerza mecánica para la limpieza. Luego tenemos la calificación OQ, que califica la operación del equipo. Aquí se chequean todo el funcionamiento correcto del equipo, se testean alarmas y fallas, se hace la selección de los programas que se van a dejar accesibles en la lavadora y se registran eventuales modificaciones y se capacita el personal. Esto es muy importante porque todo esto queda registrado en una carpeta, en un protocolo, que en caso de ser auditados siempre va a servir de respaldo. ¿Cuáles son los requerimientos por entonces? Bueno, los protocolos de fábrica de IQ/OQ de estos equipos. Aquí es muy importante mencionarlo. Hay muchas empresas que ofrecen servicios de IQ/OQ, como dicen ellos, pero que no cumplen con muchas de estas características. Usualmente lo único que logran calibrar, si es que calibran, es una columna de temperatura, un gráfico de temperatura, pero no calibran los otros sensores, conductividad, flujo, presión, ni hablar de los brazos aspersores. Y muchas veces no se cumple con el segundo requerimiento, que es tener las herramientas certificadas y con certificado de calibración vigente, porque estos van a ser, finalmente, estas herramientas van a ser los padrones de
calibración y por ende tienen que ellos mismos tener un certificado de calibración vigente. Y por último, imposible si no de hacerlo, un amplio conocimiento del equipo de forma técnica y de cómo cómo trabajar con los protocolos. Si no se cuenta con eso, vamos a tener casos de protocolos de IQ-OQ que son muy superficiales y que muchas veces son objetados por cuando son auditados por las empresas auditoras. Entonces, muy importante siempre el IQ-OQ que sea efectuado por personal capacitado, y capacitado por fábrica y que tenga el conocimiento y los protocolos de fábrica oficiales. Aquí solamente para mostrarles la caja de herramientas. Estos son los diferentes sensores y herramientas de medición que se utilizan para las calibraciones. El protocolo, se puede ver un gran protocolo con muchos pasos a seguir oficial de fábrica y no más ni menos el técnico capacitado y que tenga el conocimiento de poder ejecutar este IQ. Les agradezco mucho por la atención. Agrego adicionalmente que contamos con una guía de reprocesamiento del material efectuado por una agrupación que se llama AK Lab. Ustedes pueden encontrarla mismo en Google buscando AK Lab y les va a aparecer esta guía. Si bien la página está en inglés, pueden descargar el manual de reprocesamiento del material de vidrio en español, el cual siempre se mantiene actualizado en la página de internet de ellos. Así que les agradezco mucho y abro el panel de Paulina para las preguntas. Listo, pues muchísimas gracias, Evaristo, por la presentación también. Bueno, en las primeras preguntas nos hacen es que si las autoclaves y los hornos se pueden considerar como parte del proceso de limpieza del material de vidrio, que sería el paso final, o si es un proceso aparte, que sería de esterilización. Bien, depende mucho, como vimos al principio, de si tenemos un laboratorio, por ejemplo, de microbiología, en la esterilización inicial y final del material es parte, por norma, es parte obligatoria del proceso de limpieza. Entonces, si tenemos un laboratorio de microbiología donde tenemos que esterilizar el material al inicio y al final, es parte del lavado, correctamente. Y otros laboratorios no sería parte de la limpieza, sino que ya sería un proceso aparte, que es el proceso de esterilización de material cuando lo necesitan hacer. Preguntan que si podría ser alguna opción para el lavado las llaves de presión, como las que utilizan en los restaurantes para la eliminación de residuos. ¿Qué opinas de ese uso? Perfecto. Y si recuerdan bien al inicio de la presentación, vimos de cómo se configura el lavado como proceso completo. Poder disolver o desprender la suciedad del material es solo una parte, es la parte del lavado. La parte del enjuague es sumamente importante. Se puede utilizar seguramente una llave de presión, no lo he visto en laboratorios porque puede expulsar partículas, puede generar con la presión de agua aerosoles, ¿no? Partículas muy pequeñas de agua que quedan suspendidas en el aire, que pueden ser no solamente del agua que utilizamos, pueden ser sino también de los reactivos que estamos limpiando, que pueden ser muy tóxicos. Entonces, puede traer peligros adicionales efectuar algo así. Y tampoco nos asegura el correcto enjuague con agua desmineralizada, ¿no? Entonces puede ser un pretratamiento, seguramente, con muchos cuidados, pero no sería solamente una limpieza. ¿Se puede considerar una mala práctica de laboratorio el secado al aire libre? Se podría decir que sí. Más que nada por el riesgo de recontaminación que existe al aire libre. Si ven, siempre hablamos de la opción de secado o en la misma lavadora, que tiene una unidad de secado que seca luego con aire que pasó por un filtro EPA, quiere decir, el aire se toma del aire libre, del ambiente, pero pasa por un filtro EPA para no recontaminar el material.
o hablamos de secado en estufas donde no hay recirculación de aire, es aire estancado, por eso es que demora más tiempo el secado, pero no existe la posibilidad de que constantemente caigan partículas en el material. Al aire libre tenemos demasiadas partículas, demasiada contaminación que pudiese volver a recontaminar nuestro material. Mencionar qué pruebas básicas pueden hacer para la calificación de operación, desempeño y si es que aplica la validación de limpieza. Perfecto, ahí mira, voy a volver aquí a donde hablaba justamente del OQ. El OQ, volviendo, se hacen chequeos de funcionamiento. ¿Qué significa ahí? Se hace un programa padrón de testeo, que no tiene que ser un programa oficial, se puede decir, sino es un programa de testeo que chequea los parámetros de varios programas de una vez y se testean fallas y alarmas. Esto es muy importante porque tenemos fallas y alarmas que es importante que aparezcan porque pueden representar un riesgo o para el proceso o para el usuario. Y tienen que asegurarse en el momento de la calificación de la operación que éstas se fuerzan, o sea, se generan a la fuerza y tienen que aparecer para poder tener esta certeza en el OQ. Luego, lo que respecta a la selección del programa, eso ya es por decisión del usuario. El usuario elige qué programas desea tener habilitados. Estos obviamente se chequean y se pueden hacer ciertas modificaciones, las cuales también quedan estipuladas en el protocolo. No sé si respondí bien la pregunta o si había alguna pregunta más ahí. Si nos pudiera confirmar si esto resuelve sus dudas. También Emma Valenzuela nos pone, cuando se usan solventes en el proceso de las muestras, ¿se debe de dar un pretratamiento al material antes de ingresarlo al sistema de lavado? Correcto. Y ahí es muy importante aclarar. Muchas veces en procesos manuales hay que utilizar solventes que en algunos casos en lavadoras automáticas no hay que utilizar. Nos hacen mucho la pregunta de yo tengo que usar este solvente, lo puedo utilizar, incluso lo puedo dosificar y utilizar en la lavadora. En la gran mayoría de los casos, al analizar cuál es la suciedad y la aplicación, o sea, cuál es la industria, podemos muchas veces prescindir de este solvente. En muchísimos casos podemos generar la limpieza tan solo con los detergentes que utiliza el equipo. Y luego obviamente siempre hay un tipo de contaminación o suciedad que va a necesitar un pretratamiento, ya sea con un solvente o con algún tipo de pretratamiento mecánico. Y en esos casos es muy importante que no entren partículas de este solvente o de alguna otra sustancia a la lavadora, de ciertas sustancias a la lavadora. Entonces, luego de haberse hecho este pretratamiento, es importante un pequeño enjuague y de ahí que entre a la lavadora. De solventes en el material. Perfecto. Se hace un pequeño enjuague. Lo importante es hacer un enjuague. Depende obviamente cuál es la sustancia. Hay solventes que no son peligrosos, más que nada para las puntas y las gomas, los plásticos que tiene la lavadora en su funcionamiento, en su construcción. Pero usualmente con un pequeño enjuague, con eso ya aseguramos de que no haya trazas o sea tan diluido que no sea ningún problema para como digo, estas gomas juntas, empaquetaduras. El manual final que mostraste de ACALAB también vienen pues los pretratamientos que se le pueden dar. Con gusto les podemos compartir este documento que está en PDF. Y ya J. Guti 86, que era el que nos había preguntado de los IQ-OQ, bueno, del OQ, disculpa, pone que qué criterios puede considerar para elección del peor caso. El contexto es industria farmacéutica y que si existe alguna referencia normativa. Cuando hablamos del peor caso de limpieza, porque cuando hablamos de IQ y OQ,
todavía no entramos nunca, se puede decir, salvo hasta el programa que uno elige, no entramos todavía al PQ. Cuando nosotros entramos al PQ, que sería el que le sigue, ahí nosotros entramos a verdaderamente chequear el performance de la limpieza, ¿no? Posterior a que uno haga el IQ y el OQ, hace el PQ, y eventualmente, en caso de que haya y eso no se hace con un peor caso, o sea, ustedes eligen el peor caso en su laboratorio, pero con un caso real suyo, y tiene que pasar justamente el performance necesario, ¿no? Con la pureza analítica necesaria. En caso de que todavía no se alcance, se pueden hacer ajustes. Estos se ingresan nuevamente al mismo protocolo de IQ en el OQ hasta que esté el ciclo correcto, completo, que cumpla con el performance que ustedes necesitan. Todas las preguntas hasta este momento. Si tuvieran alguna otra duda, con confianza nos la pueden enviar al correo, ya sea al de Evaristo, al mío o al de Verónica. Les comparto mi correo, es ventas07@cosiva.com. Y también en el chat les compartimos una encuesta de satisfacción o de este webinar. Se les va a enviar también por correo, si nos hacen favor de llenarlo, por favor. Y muchas gracias a nuestros ponentes. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Verónica, muchas gracias, Evaristo, y muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Y pues aquí estamos al pendiente en cualquier cosa, ya les compartí mi correo. Que tengan bonito día a todos. Igualmente, gracias. Muchas gracias por la participación. Hasta luego.